¿Qué es lo que estaban haciendo estos señores topógrafos ahí realmente? Ellos inicialmente dijeron que estaban realizando un trabajo porque se iba a realizar un puerto en Leticia, un muelle en Leticia, y estaban realizando mediciones, cálculos, que es lo que realizan normalmente los topógrafos. Pero aquí hay que mencionar un detalle muy peculiar. El trabajo de los topógrafos, si bien es cierto, está relacionado con el estudio de suelos, de niveles de suelo, también está vinculado con la cartografía. Es decir, el diseño, elaboración y estudio de mapas. Hay que recordar que esto no es una simple coincidencia, no es una casualidad. Esos señores podrían, digo, no tengo certeza de eso tampoco, ellos tampoco lo han dicho, realizando un trabajo de investigación respecto a la elevación en Chinería y Santa Rosa, ver cuál es el nivel en el que se encuentran, realizar mediciones respecto a Leticia, constatar si la isla de Chinería, en todo caso, o su extensión, puede haber variado respecto a los acuerdos que se han firmado y corroborar la tesis que sostiene el presidente Gustavo Petro, que Santa Rosa es una isla. Como ya han explicado las autoridades peruanas, no es una isla, es parte de la isla de Chinería. No existe una isla de Santa Rosa, existe el distrito de Santa Rosa. Pero para el señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, esto no es así. No es coincidencia que después de todo este alboroto que él arma, detengan a estos ciudadanos, a estos topógrafos realizando este tipo de trabajos. Ahora, hay que precisar, no tenemos todavía el tuit del presidente Gustavo Petro que ha calificado esto como un secuestro. Hay que precisar que si bien es cierto, están en una zona de frontera y hay libre tránsito entre los ciudadanos de Perú, Colombia y Brasil en esa zona, no hay ningún problema con que ellos transiten libremente, sí hay un control migratorio que se tiene que respetar. Y eso pasa en todos lados. Si uno viaja a un país de frontera, puedes entrar a Colombia con tu DNI. Claro. Entras sin ningún problema. Puedes entrar a Ecuador también sin ningún problema. A Brasil lo mismo. Hay un libre tránsito. No te pueden prohibir entrar. Pero claro, tienes que tener en cuenta que estás entrando a un territorio vecino, un territorio amigo. Y si las autoridades consideran que hay algún aspecto por el cual no puedes entrar, tienes que respetar eso. Porque lógicamente hay una independencia, hay un tema de respeto, hay un tema de relaciones cordiales. Entonces no es tanto como señala el señor Gustavo Petro que hay un secuestro, porque a esos señores, a esos topógrafos, no los han retenido delincuentes, los ha detenido la policía. Les han hecho preguntas respecto a su función. O sea, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Qué permiso tienen para realizar el trabajo que están realizando? O sea, solamente se basa en eso. Claro, y ha pasado de ser intervenidos a ser detenidos. Y claro, ¿cuál era la función real? Porque además, yo insisto, me parece sumamente extraño que la empresa que los contrata, primero no sepa que más allá de la triple frontera y la transitabilidad, uno para entrar a otro país tiene que pasar por las fronteras del control de migración regular. Si vas a trabajar, te suelen pedir un permiso de trabajo para acreditar cuánto tiempo vas a hacer y exactamente qué vas a hacer. Pero más allá de eso, ocurrido el incidente, ya no lo sabías, pensaste que era un detalle menor y estás con dos de tus trabajadores en problemas, mandas abogados de la empresa y obviamente si son colombianos no van a poder ejercer derecho en el Perú. Así funciona en todo el mundo. Peruanos tampoco que pueden ir a ejercer derecho en Colombia, así nomás. Y dice, ya, que se encargue el defensor de oficio del Perú. ¿No contratas un estudio de abogados? ¿No mandas abogados de tu parte para explicar si ha sido un impasse? Simplemente, o sea, ¿sabes qué? Parece que los hubieran dejado a su suerte. Así es, lógicamente, si tú tienes un problema, si viajas a otro país representando una empresa y te detienen, tienes un problema de este tipo, o sea, las autoridades te preguntan, oye, ¿tú qué haces acá? Llamas de inmediato a tu trabajo y dices, mire, he tenido un problema. O llamas a Cancillería, o sea, ¿no? ¿Quién puede
pertenece al oficialismo, es un hombre muy cercano a Gustavo Petro, tanto así que espera tener ese guiño, esa bendición de Gustavo Petro para ser el candidato del oficialismo para las próximas elecciones. Entraría a disputarse este papel junto con otros precandidatos que hay del pacto histórico, pero por supuesto es un hombre muy polémico, tanto así, Darío, que una de las noticias más importantes en Colombia, por supuesto, es el magnicidio contra Miguel Uribe. En sus últimas declaraciones ha dicho que esto era algo orquestado por la derecha para poder desestabilizar al gobierno nacional. De ese calibre son los pronunciamientos y lo que ha hecho Daniel Quintero en las últimas horas, un hombre realmente polémico en la política nacional, Darío.